¿Cómo estás? Dios te bendiga. Acá Jas y quiero darte la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Con la mirada en Jesús. Espero y deseo, y es mi oración, que el Señor hable a tu vida a través de su palabra. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos. Un nuevo lunes, una nueva semana que está comenzando. La verdad que tuve una semana a full con el tema de la mudanza al Instituto Bíblico, con todos los preparativos, el tema de las valijas. Hoy tuve un día a full. De hecho, este episodio se está grabando lunes a las 10:30 casi de la noche. Pero no quería dejar de compartir una palabra porque es muy importante que edifiquemos nuestra vida, que sigamos aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Y hoy es un episodio muy especial para mí por dos razones. Primero, que es el episodio número 25 y yo tengo 25 años. Así que, bueno, cuando estaba editando ahí pensaba en eso, ¿no? Que es un episodio especial. Y también porque quiero hablar de un tema muy importante para mí, y es que muchas veces somos procesados por Dios. Pero hay diferentes ideas del proceso. Entonces yo le doy como título a este podcast Los vasos de barro. ¿Por qué? Porque muchas veces somos moldeados por el Señor y hablamos de esto, ¿no? Y hablamos de proceso, pero no hablamos de proceso como la consecuencia o las consecuencias de las malas decisiones, sino que tomamos, sino que hablamos de ese proceso que no podemos decir que hicimos algo malo para que nos pase lo que nos está pasando. No podemos decir que no estamos buscando al Señor para que nos pase lo que nos está pasando, sino que definitivamente detrás de todas las adversidades, tribulaciones, diagnóstico, vaya a saber, algún Goliat que se está presentando delante de nuestra vida, ahí en ese momento es donde podemos ver la soberanía de Dios en nuestra vida. Bueno, van a escuchar ruido porque hoy estoy grabando desde el garage, que dicho sea de paso, estoy orando por un lugar donde podamos exclusivamente grabar y no se escuchen ningún tipo de sonido extraño. Pero bueno, acompáñenme en oración por eso, ustedes que siempre me escuchan. La idea es siempre ir mejorando, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de esto, esos procesos que definitivamente vienen de Dios para nuestra vida, para formarnos, para capacitarnos, para ayudarnos a aprender qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y quiero que leamos Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 9, y dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, ¿no? El Señor le da una orden a Jeremías porque le iba a entregar una palabra para el pueblo de Israel. Dice, y por supuesto Jeremías descendió a la casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. La hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, sí, luego de que Jeremías ve esta acción, dice que vino palabra de Jehová sobre Jeremías diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Bien, ¿qué está pasando en este contexto? Jeremías estaba recibiendo palabra de exhortación, ¿sí? Palabra de arrepentimiento para el pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo que se había vuelto a la idolatría, se había rebelado en contra de su único Dios y estaban pecando deliberadamente de todas las formas que nos pudiésemos imaginar. Entonces Dios empieza a advertirles que puedan arrepentirse y que puedan volverse de su mal camino, pero hay un proceso que Dios se está haciendo aquí.
Porque ellos muchas veces le van a preguntar, oh Jehová, ¿vas a destruir a todo el pueblo? ¿No? Ezequiel también habla de esto y le pregunta al Señor si por causa de aquellos que estaban haciendo iniquidad, Él iba a destruir a todo el remanente de Israel. Y constantemente los profetas del Señor, que eran hombres consagrados, le hacían esta pregunta. El profeta Habacuc también le hace una queja, un reclamo al Señor. Pero el Señor constantemente lo que quiere hacer es que el pueblo pueda darse cuenta de que el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Pero no es eso en lo que me quiero enfocar, sino en la soberanía de Dios. Porque somos vasos de barro. Y para hacer esos vasos de barro que contengan ese mensaje tan precioso que es el Evangelio, porque lo vamos a traer a nuestra actualidad y vamos a extraer el principio bíblico para el hoy, para lo que estamos viviendo hoy. Y habla el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21 y dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Bueno, insta a que la gente pueda darse cuenta de que Dios es soberano. De que todo lo que está pasando en nuestra vida, que quizás no podemos entender, tiene que ver con un propósito que va más allá de la realidad que quizás hoy nos rodea. Y no me malinterpretes, porque está bien ser consciente de nuestra realidad. Dios quiere que seamos conscientes, eso nos lleva a tener un pensamiento más neutro, a analizar, a observar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, a orar, a involucrar a Dios. Sin embargo, el Señor quiere que conozcamos su soberanía sobre nuestras vidas. Por eso yo te quiero hablar de los procesos, porque los procesos son necesarios y no se les puede huir. ¿Viste esas cosas que llegan a tu vida que vos decís, ¿qué hice mal para que me pase esto? ¿A dónde erré al blanco? ¿A dónde fallé? ¿Qué pecado cometí? Y nos equivocamos porque lo que está pasando detrás de eso es que Dios está tratando con nuestra vida. Y llegan cosas inexplicables, pero en realidad lo que verdaderamente nosotros necesitamos es conocer a Dios. Pero sin esas situaciones no se nos revela el Señor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno está enfermo, una cosa es predicar de ese Dios que puede sanar. Pero otra cosa es conocer a Dios como tu sanador. Conocer a Dios con sus atributos divinos que Él tiene, saber que Él todo lo sabe, saber que Él todo lo ve, saber que Él todo lo puede, que Él lo llena todo y su presencia lo satura todo. Saber que Él es eterno. Las situaciones difíciles, los procesos son ni más ni menos que el alfarero dándole forma a la vasija para que pueda guardar un contenido precioso, que es la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Y dice ahí, 2 Corintios 4, 5 al 10, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No nos pertenece a nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y lo que el Señor está diciendo es que el contenido que nosotros guardamos es el Evangelio, es la palabra de Dios, es la persona de Jesucristo que se reveló a nuestras vidas y que ahora nosotros como testimonios, como esa vasija que no es igual a las demás,
porque definitivamente esta vasija ha pasado por un trato de parte de Dios, ha pasado por cosas sobrenaturales, cosas que, claro, muchas veces van a doler, muchas veces toca morir, muchas veces va a tocar morir. Si hay algo que yo aprendí, es que la vasija tiene que romperse. Pero claro, si alguien va a romper la vasija, qué bueno que sea Dios. Si hoy te sentís de esa forma, sentís que no hay esperanza, sentís que quizás estás pensando que Dios te dejó solo o sola, déjame decirte que no es así. Él prometió y su palabra no miente. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, jamás nos abandonará. Pero este proceso que hoy estás viviendo es para que el Señor te dé la forma indicada. Él te está moldeando. ¡Qué maravilloso milagro! ¡Qué maravilloso milagro que Dios, siendo el Todopoderoso, el Soberano, se tome ese tiempo en el Kairos, donde Él habita, se tome ese tiempo de trabajar en nosotros, de examinarnos, de hacernos ver cuando en nosotros hay caminos de maldad o de perversidad o de oscuridad o de tinieblas, de pecado muchas veces. Pero ¿qué quiere el Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere que podamos ver cuáles son aquellas áreas en las que debemos conocer a Dios. Muchas veces es en la fe, porque la incredulidad nos avasalla y entra la duda y entra el temor y Dios no está conmigo y Dios no me va a proveer y me voy a caer y con esta enfermedad no puedo más. Pero en medio de eso lo que está pasando es que Dios le está dando forma. Por eso no debemos apartarnos de su presencia, sino que este proceso tiene que ser ni más ni menos para que vos puedas conocerle más al Señor. Y no te lo hablo como una idea personal, sino que te lo hablo porque lo he vivido y lo estoy viviendo. Y déjame decirte que me parece, saco la conclusión, que lo voy a vivir hasta el último día de mi vida. Porque por algo dice que Él comenzó una buena obra. Él está obrando en nosotros. Él comenzó la obra con este poco de barro. Él comenzó la obra con vos, que también sos barro, y Él no va a dejar la obra a medias, no. Quizás el albañil que contrataste para edificar tu casa dejó la obra a medias. Quizás vos mismo estabas edificando tu casa y dejaste la obra a medias, pero el alfarero, por excelencia, no deja su obra a medias. Él ha quebrado la vasija, pero Él está con un diseño perfecto, un diseño que cumple su propósito. Él está obrando. Él está tomándose el tiempo para que vos y yo podamos seguir creciendo y para que vos y yo podamos alcanzar ese propósito que Él tiene para nosotros, que es extender el reino de Dios, predicar el Evangelio. Por eso dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso, nosotros somos el utensilio, nosotros somos el recipiente para gloria de Dios. ¿Y por qué también? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. El hecho de que Dios se tome el tiempo de tratar con nosotros es un milagro. El hecho de que Dios nos dé un proceso es un milagro. El hecho de que Dios nos quiera usar para su gloria es un milagro. Pero dice que la excelencia no tiene que ponerse o fijarse en nosotros, sino en el Señor. Por eso somos vasos de barro y el contenido es el Evangelio, la palabra, Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo vino a sellar nuestros corazones, por eso vino a habitar en nosotros, seres imperfectos, seres pecadores, pero el Señor no se fijó en tus defectos, no se fijó en tus pecados, sino que se fijó en un corazón arrepentido y en esa segunda oportunidad que el mundo no nos daba, pero Él nos dio porque nos ama. Quizás hoy estás viviendo un proceso así. No se trata de perfección. Este podcast tampoco se trata de perfección.
Por más de que lo intentemos, por más de que pongamos de nuestra parte, por más de que estemos mirando los pequeños detalles como yo soy muy de mirar los pequeños detalles, soy bastante meticulosa, como dirían, soy muy observadora, tengo varios tocs. Sí, trato de que todo salga ordenado y le presto mucha atención y probablemente después escuche el podcast y diga, ay, se escucharon varios ruidos, eso es porque estuve todo el día fuera de casa, lo grabé muy tarde, pero el Señor lo que quiere hacer es hablar a nuestra vida en realidad. Hay cosas en las que Él no se enfoca porque Él está enfocado en que esta vasija que tanto amó pueda tener la forma correcta y cumpla el propósito por el cual fue creada. Dice Efesios que Él nos creó y Él conocía las obras que íbamos a hacer. Buenas obras. Él las preparó de antemano, o sea, Él se anticipó. Dios se anticipó. Por eso tu vida y mi vida están en sus manos. Nos toca confiar y qué bueno, yo te animo a que puedas confiar. Si hoy es tu proceso, puede ser una enfermedad, puede ser una situación que escapa a tu control, puede ser una situación económica, una deuda, no sé qué es lo que está pasando en tu vida. Incluso puede ser una pérdida, una relación, un ser querido. Vaya a saber cuál es ese proceso que sentís la muerte, porque muchas veces vamos a sentir la muerte, pero morir es necesario. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Morir. Y no hablo de que vos y yo podemos comprar la salvación muriendo, no se trata de eso, se trata de que para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida tenemos que morir y nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Si alguno quiere ver el reino de Dios, necesita nacer de nuevo. Y por eso el Señor está tan interesado en que esta vasija, que este poco de barro pueda ser moldeado con un diseño perfecto, con un diseño que seguramente va a ser de por vida. Pero claro, hay un momento donde la vasija se rompe y se siente la muerte. Se siente la muerte, se siente el dolor, es incomprensible. Como si la vasija a mis ojos estaba todo bien, yo estaba todo bien, yo estaba trabajando en mí, estaba en mi mejor momento, como quien dice. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo puede ser que Dios haya permitido esta situación? Pero si te encontrás en ese momento, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios porque quiere decir que llegó el momento de morir. Pero esa es nuestra esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Señor está haciendo la vasija como le parece a Él. Y es lo mejor que nos puede pasar, amigos. Es lo mejor que nos puede pasar. Miren lo que dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? ¿Hacer una vasija de la mejor forma que me parezca a mí? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. En medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, el Señor está caminando con nosotros. Este proceso no es eterno. Esto va a acabar en algún momento. Y vas a ver que el dolor va a ser incluso hasta anécdota, podríamos decir. Y vas a mirar hacia atrás y vas a decir, yo necesitaba morir. ¿Saben que yo siempre trato de contarles también algo de mi vida para que quizás se sienten identificados o les ayuda, les sirve en su proceso, les es de bendición? Yo pensaba que había muerto. Yo estaba tan segura, no sé si alguna vez les pasó, pero claro, uno se entrega al Señor y deja muchas cosas y nace de nuevo, entonces uno dice, bueno, ya estoy, comienza todo lo lindo, ¿no? Y en un momento se quiebra la vasija y vos decís, yo no había muerto. Yo pensaba que había muerto, pero lo que me di cuenta es que yo necesitaba morir. Y si vos estás viviendo ese tiempo, el Espíritu Santo quiere abrazarte y quiere llenar tu corazón. Mi miedo era morir y caer. Y el Espíritu Santo todas las noches me decía, ¿viste
Era lo único que me decía. Viste que yo no te dejo caer. Todas las noches me decía lo mismo, entre lágrimas, dolor, angustia. Él estaba conmigo y Él está con vos. Él no te abandona. Sos barro en sus manos y vas a cumplir el propósito por el cual el Señor te creó. Querido amigo, amiga que me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo. Les pido disculpas por el sonido, los sonidos que se escucharon, pero la verdad que fue una semana a full con muchas cosas, pero no quería dejar de compartir esto con ustedes. Espero que les sea de mucha bendición. Nos estamos encontrando el próximo lunes.